Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para iniciar con el día más esperado por el pueblo de Elohim, Shabbat, el día de reposo mandado por Elohim y no por hombres. Sin embargo, mira algo interesante. Hoy las religiones dicen que Yahshua, fíjate bien con lo que te voy a decir, porque esa es una enseñanza que he visto continuamente en las religiones. Dicen, Yahshua cumplió la ley por nosotros y por lo tanto estamos exentos nosotros. Tomando como referencia el siguiente versículo, vayamos por favor a Mateo capítulo 5, versículo número 17, y veamos si realmente Yahshua dijo, voy a cumplir la ley por ustedes y ustedes ya no necesitan cumplirla. Vamos a ver. Mateo capítulo 5, versículo número 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A ver. Yo me pregunto, ¿dónde en este versículo dice que Yahshua cumplió la ley por nosotros, para que nosotros ya no tengamos necesidad de cumplir la ley? ¿Dónde dice en este versículo? Recordemos Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate muy bien, Yahshua vino a dar cumplimiento a la ley y a los profetas, justo para darnos ejemplo y para que sigamos sus pasos. Ojo con lo que te estoy diciendo. Yahshua vino a dar cumplimiento a la ley y los profetas, justo para darnos ejemplo y para que nosotros podamos seguir sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al versículo número 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Te vuelvo a preguntar, ¿en qué parte dice que Yahshua vino a cumplir la ley por nosotros para que nosotros ya no tengamos necesidad de cumplirla? Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18 dice, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Repito, Yahshua, la palabra de Elohim, se encarnó para quitar la barrera de enemistad producto del pecado. Efesios capítulo 2, versículo número 13. Efesios capítulo número 2, versículo número 13 al versículo número 19. Y quiero que por favor ahí tomes nota en tu Biblia. Seguramente tienes la Biblia versión Reina y Valera. Pero quiero hacer ahí un comentario, particularmente en el versículo 15. Dice, versículo 13. Pero ahora en Yahshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Quiero que por favor ahí anotes en tu Biblia. ¿A qué se refiere cuando estamos leyendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? La ley de los mandamientos expresados en dogmas. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas ordenanzas de los hombres. Esto cambia radicalmente el sentido. Repito el versículo número 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en dogmas, es decir, todas aquellas ordenanzas de hombres, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Fíjate bien,
Yahshua vino a quitar la barrera intermedia que nos separó de Elohim, producto de haber infringido la ley de Elohim y haber comenzado a obedecer palabras y mandamientos de hombres, lo cual hoy conocemos como dogmas. Así que mira, si amamos realmente a Elohim, aprendemos a guardar sus mandamientos, que es la misma Torah. Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo número 21, que ya hemos leído en varias ocasiones. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira, la palabra es muy clara, la escritura es muy clara, que nos habla de guardar los mandamientos, que se trata de la misma Torah. Repito, es enseñanza de que vino Jesús y cumplió los mandamientos por nosotros para que nosotros ya no tengamos necesidad de cumplirlos. Es una mentira. Mira, el mismo Shaul, que tú conoces como el apóstol Pablo, enseñó de la importancia de cumplir la ley de Elohim, que es la misma Torah. Acompáñame a Gálatas capítulo 6, versículo número 2. Gálatas capítulo 6, versículo número 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué dice ahí? La ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? La Torá. ¿Te das cuenta? Es más que claro, la ley de Elohim, que es la Torá, continúa vigente en nuestros días para santificarnos. Es una mentira, repito, el pensar que Jesucristo, dicen, vino, cumplió la ley para que nosotros ya no tengamos necesidad de cumplirla. Si fuera así, dime por qué entonces el Rab Shaul, por qué el apóstol Pablo enseñó a que tratáramos nosotros de cumplir la ley del Mesías. ¿Te das cuenta? Es más claro, la ley de Elohim, que es la Torá, continúa entonces vigente en nuestros días para santificarnos. Ojo, la ley de Elohim continúa vigente en nuestros días para santificarnos, pues sabemos perfectamente que solo la sangre que derramó en el madero Yahshua, nuestro Mesías, nos dio la salvación. Colosenses capítulo 1, versículo número 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado pueblo de Israel, mira, en los postreros días, solo el que persevere hasta el fin, solo aquel será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A ver, ¿te has preguntado perseverar en qué? Dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿En qué tendríamos que perseverar? Sencillo, en Yahshua, la palabra de Elohim, misma palabra que fue dada en el monte Sinaí. Así que mira, con esta breve introducción, vamos a continuar con el estudio del profeta Jeremías. ¿Recuerdas qué es lo que fue aquello mismo que sucederá? Y mira, es interesante saber que todos los que maldigan al pueblo de Israel, pues no traerán bendición para su vida. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo número 3. Génesis capítulo 12, versículo número 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que mira, cuidado con quien se atreve a maldecir a Israel. Bueno, justo el capítulo 47 nos habla sobre el juicio contra los filisteos, que en varias ocasiones trataron de maldecir al pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los filisteos? Vamos primeramente a Jeremías capítulo 47, versículo número 1. Jeremías capítulo 47, versículo número 1 dice: palabra de Yahweh
que vino el profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. No pierdas de lado el tema de Gaza. ¿Quiénes eran los filisteos? Bueno, los filisteos fueron un pueblo agresivo, fueron un pueblo bélico, ocuparon una parte del suroeste de Palestina, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Fíjate qué interesante, los filisteos son registrados por primera vez en la Escritura, en la Tabla de las Naciones, una lista de patriarcas fundadores de 70 naciones, descendientes de Noé. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 10, versículo número 14. Génesis capítulo 10, versículo número 14 dice: a Patrusim, a Cadluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Fíjate bien, se piensa que los filisteos se originaron en Caftor, el nombre hebreo de la isla de Creta y toda la región del Egeo. Debido a su historia marítima, los filisteos generalmente se asocian con los pueblos del mar. Los mismos filisteos, de hecho, tuvieron contacto con Abraham, así también como con Isaac. Vamos por fuera a Génesis capítulo 26, versículo número 18. Dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Fíjate cómo se mencionan luego también los filisteos en el libro de Éxodo, poco después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Acompáñame a Éxodo capítulo 13, versículo número 17. Éxodo capítulo 13, versículo número 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y se vuelva a Egipto. Fíjate bien, desde el comienzo los filisteos fueron terribles enemigos del pueblo de Elohim, formando 5 ciudades: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza, lo cual conocemos hoy día como la Franja de Gaza. ¿No te suena esto interesante? Jeremías capítulo 47, versículo número 2 y versículo número 3. Así ha dicho Yahweh: he aquí que suben aguas del norte, y serán torrentes, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán, y lamentará todo morador de la tierra. Versículo 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Bueno, en estos versículos nos damos cuenta que los babilonios no solo venían a conquistar el reino de Judá y los egipcios, también venían a gobernar la región como su imperio. Vendrían del norte para abrumar a los filisteos, como las aguas de la inundación abruman una tierra. Imagínate la cantidad de babilonios que irían por los filisteos. Jeremías describe los sonidos de la conquista. Leíamos ahí: la gente gime, el sonido de los cascos de los caballos, el sonido del alboroto de los carros, el estruendo de las ruedas. Estos eran los sonidos del juicio sobre los filisteos. Jeremías está describiendo la tragedia de la inminente invasión babilónica, lo cual traería una crisis tan grande que el afecto natural y el valor serían olvidados. Jeremías 47:4. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les quede todavía, porque Yahweh destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sajarás? No cabe duda que se trataría de un juicio contra los filisteos tan grande que los babilonios no perdonarían ni siquiera parte del territorio de esta gente costera. Nabucodonosor conquistaría todas estas ciudades, Gaza y Ascalón, como lo estamos leyendo. Jeremías 47, 6 y 7. Oh espada de Yahweh, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Yahweh te ha enviado contra Ascalón, y contra la costa del mar allí te puso. Mira, Jeremías le habla, por así decirlo, a la mismísima espada del juicio de Elohim que venía con tanta fuerza sobre los filisteos. Se preguntaba cuánto tiempo continuaría y le pide a la espada del juicio que repose y se sosiegue. Sin embargo, la espada del juicio de Elohim permanecería activa hasta que se completara toda la obra,
los ejércitos de Nabucodonosor actuaban en cierta forma como un instrumento de Elohim. Vamos a continuar con el capítulo número 48, ahora donde veremos juicio sobre Moab. Jeremías capítulo 48, versículo 1 al 5, dice, acerca de Moab, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab en Hesbón. Maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosle de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Oranaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Luhit con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Oranaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Mira, el capítulo 47 nos habló sobre el juicio sobre los filisteos. Ahora este capítulo 48 nos habla sobre el juicio sobre Moab. Esto se trataba de una serie de juicios sobre las naciones que rodeaban a Judá, particularmente el territorio de Jerusalén. Jeremías ahora dirige su atención al vecino de Israel al este, al otro lado del Jordán, Moab. Y mira qué interesante, Moab era una especie como de primo de Israel. Recordemos cuando Balac, rey de Moab, contrató a Balaam justo para maldecir a Israel. Capítulo 22, versículo 5 y versículo número 6. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Bueno, vemos también cuando Israel entró a Canaán, Moab los atacó y los gobernó también. Vamos a Jueces capítulo 3, del versículo 12 al versículo número 14. Y es que es tan interesante como las promesas, como las palabras de Elohim, todas absolutamente tienen cumplimiento. Te dije en un inicio, habló Elohim, maldeciré al que te maldijere, pero bendeciré al que te bendijere. Es interesante que se trataron de naciones que estuvieron maldiciendo a Israel, y vemos ahora el juicio que venía contra estas naciones. Jueces capítulo 3, versículo 12 al 14. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Así que mira, ahora tocaba el juicio contra Moab. El Dios de Israel era también Elohim de toda la tierra y habla con autoridad en juicio sobre Moab. Leímos, ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Jeremías comienza enumerando muchas de las principales ciudades y lugares de Moab, que serían abrumadas en juicio, incluidas Nebo, Kiriataim, Hesbón, Oranaim y Luhit. Ellas serían saqueadas, avergonzadas, cortadas y destruidas. Continuamos con Jeremías 48, versículos 6 al 9. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Yahweh. Dad alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades, hasta no quedar en ella morador. Leímos, huid, salvar vuestra vida. Este era el llamado que se oiría en Moab, cuando los ejércitos babilónicos avanzaran sobre él. Moab era rico porque pasaban importantes rutas comerciales por su tierra. Sus tesoros los hicieron orgullosos y autosuficientes, maduros para el juicio de Elohim. Quemos sería llevado en cautiverio. Quemos era el dios antiguo de los moabitas, y algunas veces se usaba como representación del pueblo. En su conquista, los babilonios llevarían cautivos a los ídolos literales de Quemos y a su pueblo.
También leímos: dad alas a Moab para que se vaya volando. Esto nos indica que la destrucción vendría tan fuerte, que sería tan completa, que aquellos que pudieran huir y escapar, pues bueno, serían afortunados. Jeremías capítulo 48, versículo 10 al versículo número 13. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Yahweh, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Vemos cómo los ejércitos de Babilonia eran siervos de Elohim sin saberlo. Estos ejércitos de los babilonios se encargarían de ejecutar el juicio sobre Moab. Debían hacer su trabajo sin engaños y completamente. Moab había estado a gusto durante mucho tiempo, como leímos, y sobre su sedimento ha reposado. Dice que Moab no se había sacudido en un tiempo. Ellos, por lo tanto, vivían cómodamente, vivían tranquilamente, pero ahora serían llevados en cautiverio por los babilonios. Y de esta manera se avergonzará Moab de Quemos. A través de la conquista y cautiverio por parte de Babilonia, Elohim había prometido quebrantar la confianza de su deidad local, Quemos. Mira, esto es muy interesante, pues estamos escuchando sobre el juicio en contra de las naciones. Sus deidades caerían, justo para que los habitantes sientan vergüenza de sus deidades. Ahora, si sabemos que lo que fue eso mismo será, bueno, quiere decir entonces que en los postreros días veremos de la misma manera caer deidades de las naciones, justo para que las naciones sientan vergüenza, de la misma manera que caerá la gran Babilonia. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al versículo número 6. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al versículo 6 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Qué interesante, qué interesante. Vemos el juicio sobre Moab en aquel entonces, y vemos que el juicio sobre las naciones en los postreros días será muy similar, pero qué interesante que ahora en Apocalipsis existe una advertencia: salid de ella, salid en medio de ella, pueblo mío. Continuamos, Jeremías 48, versículo 14 al 17. ¿Cómo pues diréis: somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid: ¿cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso? Fíjate bien, los moabitas creían ser hombres valientes, robustos para la guerra, y a pesar de ello serían saqueados y exiliados. Un juicio tan grande sobre Moab que las naciones vecinas se darían cuenta de que Moab caería como vara fuerte. Lo leímos ahí: se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Qué interesante cómo era considerado Moab en aquel entonces. Hoy, ¿habrá alguna nación, habrá algún pueblo que se sienta así de fuerte, que es infalible? Veamos. Jeremías capítulo 48, versículo 18 al 24. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Pregunta
a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Hasa, sobre Mefat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Lo que estamos leyendo es que Elohim le habla a Moab en sus ciudades y puntos de referencia, diciéndoles que se humillen y se preparen para el juicio venidero, pues el destruidor de Moab subió contra ellos, los babilonios. Todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca, absolutamente todas recibirían juicio. Jeremías 48, 25 al 28. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Yahweh. Embriagadle porque contra Yahweh se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones, porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradora de Moab, y sed como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. Vemos aquí cómo es que el orgulloso Moab, el orgulloso pueblo de Moab, creyó ser más grande que Elohim. Creían que eran más grandes que Israel y los tenían por escarnio. Fíjate bien, hoy pregúntate qué nación cuenta con un líder religioso que se cree mayor a Elohim. Vuelvo a preguntarte, ¿qué religión o qué líder religioso se cree mayor que Elohim donde su palabra dice es infalible? Él jamás se equivoca y además sus palabras deben tomarse como ley. Hoy pregúntate, ¿qué nación se cree más grande que Israel? Y además se ha encargado de sembrar antisemitismo entre las naciones. Mira, el juicio venidero haría que la gente de Moab tuviera que refugiarse de sus ciudades, forzados a encontrar refugio en las montañas y en las rocas. Continuamos. Jeremías 48, versículo 29 al versículo 35. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Yo conozco, dice Yahweh, su cólera, pero no tendrá efecto, sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir-Ares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Sus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer, sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab y de los lagares hasta que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eleale, hasta Hasa, dieron su voz desde Zoar hasta Horonaim. Becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Yahweh, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Mira, mucho que decir sobre el orgullo de Moab. Elohim lo describe como un soberbio, como un arrogante, como un orgulloso, un altivo y como un altanero de corazón. Hoy vuelvo a repetirte, ¿habrá alguna nación, habrá alguna religión que sea igual de soberbia, arrogante, orgullosa, altiva y con un altanero corazón? El orgullo de Moab también estaba relacionado con su ira o enojo, creyendo que eran mejores que los demás. Les resultaba fácil sentirse y actuar de una manera enojada. Mira, Elohim sabía que no estaba bien. Su orgullo explicaba su enojo, pero no lo justificaba. Aunque el juicio era muy merecido, no se regocijaba en él. Elohim y su profeta clamarían y gemirían por la destrucción que vendría sobre Moab y sobre su pueblo. La anterior prosperidad de Moab en los campos y en los lagares se convertiría en dolor y en desolación. Esto sucedería en toda la tierra de Moab. Sus sacrificios a los ídolos en los lugares más altos cesarían por completo. Jeremías 48, versículo 36 al 42. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir-Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho.
porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguño y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab, y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como vasija que no agrada, dice Yahweh. Lamentad, como ha sido quebrantado, como volvió la espada a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están a sus alrededores. Porque así ha dicho Yahweh, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de una mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Yahweh. Elohim y su profeta no celebraban la condenación venidera sobre Moab. Aunque merecían el juicio, aún así era doloroso verlos. Jeremías cuenta sus muchas demostraciones de duelo, incluidas el uso de cilicio. Leímos vasijas de barro se hacían a bajo precio en el mundo antiguo. Cuando terminaban el uso de una olla se rompía rápido y fácilmente. Esta era una imagen de cómo el juicio de Elohim vendría sobre Moab. Sería tan malo que los hombres mostrarán el dolor y el miedo de una mujer en parto. El pueblo de Moab ya no continuaría como un pueblo apartado y definido. En cierto sentido, se perdería en la historia, a diferencia de Israel. Todo esto sucedería porque se engrandeció contra Elohim. Últimos versículos de Jeremías 48, versículo 43 al 47. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Yahweh. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Yahweh. A la sombra de Hesbón se pasaron sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Hesbón, y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab, y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Yahweh. Hasta aquí es el juicio de Moab. Fíjate, Elohim prometió que el juicio que vendría sobre Moab sería completo. Si alguien escapaba de un aspecto, otro aspecto del juicio lo alcanzaría. Pero es interesante leer que a pesar de la naturaleza completa del juicio que vendría contra Moab, Elohim promete una medida de misericordia a Moab en lo postrero de los tiempos. Fíjate muy bien, Hebreos capítulo 12, versículo 6 y versículo número 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Justo la misericordia de Elohim ha permitido hoy que musulmanes, que sirios, se conviertan a las palabras de Elohim. ¿No es esto misericordia? Amado pueblo de Israel, vuelve a casa, pues papá te está esperando. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.